El siguiente programa tiene clasificación O de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores. Hola, buenos días. Aunque hechos excepcionales como la muerte de la reina de Inglaterra han copado los espacios de noticias, las acciones de los políticos del país evidencian que el Ecuador está entrampado y en serio riesgo. Para lograr gobernabilidad, el presidente Lasso ha decidido convocar una consulta popular, aunque el momento no sea el más aconsejado debido a las bajas cifras de apoyo y credibilidad que tiene. Del país y su complejidad hablaremos hoy en Descifrando. Bienvenidos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Agradezco la presencia del doctor Carlos de Tomaso, profesor de Derecho Constitucional y articulista del Universo, a la periodista Janet Inostroza, directora del portal Visionarias, y al ingeniero Loro Echeverría, analista y articulista del Comercio. Permítame comenzar con Janet, a quien le pregunto si la consulta popular y el referendo que se apresta a convocar el presidente contribuirán a mejorar la gobernabilidad y nos librarán de hechos como los que ocurren en la Asamblea el día de hoy. Bienvenida, Janet Inostroza, buenos días. Hola, Thalía, muy buenos días a todos, un gusto de participar en este programa. Bueno, hemos tenido 19 reformas constitucionales y no hemos podido arreglar los problemas que tiene el país. Mi visión es que, bueno, si es que en este momento se hace una consulta popular, lamentablemente la popularidad del gobierno no ayuda y una consulta siempre se convierte en un referendo, queramos o no. Y por otro lado, yo creo que tenemos que un poco concientizarnos o reflexionar acerca de cuál es el verdadero problema de fondo que tenemos, que no está tanto en las normativas o en las instituciones, sino en las personas que gobiernan, lideran o dirigen esas instituciones, que están más preocupados de sus propios intereses y su bienestar que el de ejecutar o aplicar esas normativas para beneficiar a la mayoría de ecuatorianos. Entonces, si esto sigue así, podemos hacer todas las reformas que ustedes quieran y podemos tener la constitución más perfecta del universo, que si los funcionarios o las personas que están obligados a cumplir con esas normativas encuentran la manera de violarlas descaradamente, como se hace en este momento en el país, pues será una reforma más que no contribuirá a ninguna solución. Ahora, Janet, el problema es qué hacemos para cambiar, porque no podemos cambiarles a los personajes que están en este momento en la función pública, han sido elegidos la mayoría en la asamblea, en las ciudades, bueno, y el gobierno sobre todo, y entonces, ¿qué alternativa le queda? Y el presidente está ante un bloqueo absoluto. Sí, el problema es complicado, pero yo creo que uno de los mayores problemas que tiene el país es no reflexionar acerca de por qué le pasan estas cosas. ¿Por qué estamos en donde estamos y enfrentamos los problemas que parecen no tener salida? Estamos entrampados. Pero mira que vienen unas elecciones seccionales en donde el voto popular es nuevamente el que define quiénes están al frente de las instituciones. Y ya se ha visto que, por ejemplo, para el tema de seguridad necesitamos alcaldes, necesitamos un consejo cantonal, necesitamos prefectos, necesitamos autoridades locales que se interesen en los problemas estructurales, no solamente que tienen sus localidades, sino que tiene el país, y que empiecen a ver cómo aportan con soluciones desde lo local hacia lo nacional, y que dejen de decir y señalar simplemente que la Constitución dice que el presidente de la República tiene la obligación de resolver los problemas de seguridad, por ejemplo, y se lavan las manos y le pasan al presidente de la República cualquiera que sea, no estoy hablando de Lasso, cualquiera que sea, hablamos de las normativas, cualquiera que sea el presidente de la República está obligado a tratar de resolver un problema que no lo va a poder hacer solo nunca. Necesita la colaboración de todos. Entonces, ahí está, por ejemplo, una clave de realmente aplicar un poder ciudadano para poder elegir mejor. Sí. Elegir a personas que realmente apliquen la ley en beneficio de la mayoría. Así es, muchas gracias, Janet Inostroza. Claro, el escenario político del país es muy difícil. El presidente no tiene alternativa alguna con una asamblea que no le va a facilitar para nada, al contrario, le está bloqueando.
y también el gobierno no ha mostrado un afán y peor, ha hecho un ejercicio de buena gobernanza para por lo menos utilizar los presupuestos que ha sido asignado a cada ministerio. Pero esa es la realidad, doctor Carlos de Tomaso, y algunos creen que la consulta, que es lo que el presidente tiene entre manos para buscar la gobernabilidad, no necesariamente sería la solución, como dice también Janet, porque se utiliza de manera plebiscitaria esto. ¿Por qué cree que el presidente recurre a una consulta, va a ser consulta y referendo? ¿Cómo interpreta usted la decisión del gobierno? Bienvenido, doctor Carlos de Tomaso, buenos días. Buenos días, Talía, y buenos días a mis apreciados panelistas. Pues yo voy a dar un punto de vista mucho más jurídico respecto a su pregunta, Talía, y debo empezar diciéndoles que siento que el gobierno no tiene una experiencia o un asesoramiento adecuado en torno al anuncio que hizo respecto de la consulta. La Corte Constitucional y la Constitución ha establecido que vía consulta popular no se puede modificar la Constitución de ninguna manera. ¿Qué significa esto? Que las preguntas que anunció el presidente en torno a seguridad o estructura del Estado, etcétera, no van a poder ser posibles, y si las presentan de esa forma no van a pasar el control constitucional obligatorio que va a hacer la Corte Constitucional. Y entonces vamos a terminar en un papelón, porque el presidente tiene que decidir si quiere hacer las modificaciones que el país necesita. No es la vía, la consulta popular, sino que la vía es una de las tres formas de modificación de la Constitución, y lo hemos venido alertando a algunos profesores de Derecho, que lo que planea el presidente preguntar no va a pasar el examen de la Corte. Si usted me pregunta a mí cuál es la intención del gobierno, pues sin duda la intención del gobierno es tener una boya de escape a la situación estructural en crisis que tiene el Estado, pero el camino que están escogiendo no es el adecuado. Y yo planteaba el otro día en mi artículo en el diario El Universo que el único camino pues que le queda factible al presidente es la activación de una asamblea constituyente. ¿Por qué? Porque si sabes que no tienes mayoría en la asamblea, en cambio, en la opción del poder de la Asamblea Constituyente, primero, el presidente la puede convocar sin pasar por la Asamblea. Segundo, el presidente tiene, de acuerdo a la Constitución, la potestad de plantear una conformación que inteligentemente hecha puede pues asegurar que todos los sectores estén representados. Tercero, la constituyente tiene el menor límite de todas las opciones, es decir, a través de la constituyente se pudieran hacer la gran cantidad de cambios que el país necesite, que son los que de una vez debemos enfrentar. Ahora, la pregunta sería, ¿no? Doctor, la pregunta sería, ¿por qué se arriesga, ¿no? a esto? Sería realmente, en efecto, un papelón, porque no solamente que hay una oficina jurídica de la presidencia, sino tengo entendido que hay un grupo de constitucionalistas que están ayudando a redactar, y también se ha propuesto, hemos dicho, que deberían buscar a los mejores para que el texto no tenga absolutamente ninguna observación siquiera de la Corte Constitucional. La pregunta sería, ¿por qué van a cometer una equivocación que podía ser evitada? Yo creo, Talía, que primero lo anunciaron y luego lo estudiaron. Eso es lo que viene pasando. El hacer una consulta popular, Talía, es una arquitectura jurídica de altísimo nivel. Peor aún si se quieren hacer modificaciones. Si usted revisa las jurisprudencias de la Corte, se va a dar cuenta que han existido ya múltiples intenciones de todo tipo de cambios donde la Corte ha ido diciendo esto no se puede consultar, esto tiene que irse a un procedimiento de modificación. Incluso le puedo decir que hubo un intento de asamblea constituyente y la Corte vetó la pregunta como estaba hecho porque se hablaba de una constituyente de plenos poderes, y la Corte dijo ya no puede haber constituyente de plenos poderes. Ahora la constituyente es una comisión redactora de una nueva constitución o de un nuevo capítulo de la Constitución, y ese es el marco, lo cual daría tranquilidad. Es decir, nos olvidamos de esos mandatos constituyentes, ni que vaya a haber indultos, ni que vaya a haber leyes. No, esa constituyente que está en el 4.4, ha dicho la Corte, es una simple comisión redactora y
paralelamente continúa funcionando el Estado. Y todas las reformas con las que vamos a coincidir con Lolo, con Janet o con usted, Talía, que requiere el país, estructurales, de cambiar los requisitos a los diputados, de hacer bicameral, etcétera, todo implica modificación constitucional y por ende automáticamente está vetado de la opción de la consulta popular. Gracias, doctor Carlos de Tomaso. En efecto, pasa en nuestro país, ¿no? Creo que también pasará en otros, pero lo de Ecuador es muy significativo. Todavía no estamos en el hecho, ya estamos con problemas de resolución de lo que todavía no está presentado, y esa es la realidad, porque ustedes son capaces de analizar todos los escenarios. Lolo, otra vez entrampados en un problema, es que lo de la asamblea, por ejemplo, del jueves es impresentable, cómo se manejan y se fueron ya de vacaciones sin resolver ningún tema y un poco como que no les importa el país. Y claro, intentando uno ponerse en la posición del gobernante, viendo sus escenarios, no tiene pues capacidad de maniobra. Pero también la consulta, como ha dicho Janet, es un riesgo, y como ha dicho el doctor, sobre todo de Tomaso, sobre todo desde el lado constitucional y jurídico, hay también sus riesgos, hay también una especie de candados constitucionales que pusieron en Montecristi. ¿Qué opciones le queda a Lolo y cómo ves tú que va a ser presentado? En esa primera pregunta te digo, ¿cómo va a ser presentada la consulta? ¿Qué expectativas has visto que tiene el pueblo para lo que se anuncia? Bienvenido, Lolo Echeverría, buenos días. Buenos días, Talía, un saludo a Carlos y a Janet. Lo que estamos viviendo, este entrampamiento, es un mecanismo que ha venido empeorando constantemente. Estamos en un callejón sin salida, pero es consecuencia no solo de las leyes, por supuesto, ni tampoco solo de las personas. Es una política pueblerina, cínica, la que estamos viviendo, como pasó el jueves en la asamblea, en donde se hace con cinismo una picardía, como si fuera eso un procedimiento parlamentario lícito. Este nivel tan bajo de política es consecuencia, por supuesto, de la calidad de nuestros políticos, pero ¿de dónde salieron estos personajes? Salieron propuestos por los partidos políticos. Yo sostengo que el problema del país está en los partidos políticos. Ellos tienen el monopolio de presentar los candidatos, y esta gente que está haciendo tropelías en el país o que simplemente tiene incapacidad, esta gente es la que propusieron los partidos, porque no existen partidos políticos. El problema nacional tiene que empezar a resolverse cuando recuperemos de alguna manera los partidos políticos. Todo es consecuencia de esto, porque los políticos son los que hacen absolutamente todo. Están en la justicia, están en los órganos de control, en el Ejecutivo, en el Legislativo, el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura, y en todas partes están haciendo lo mismo, jugarretas, picardías, para defender sus intereses. Entonces la consulta popular no va a resolver eso. Ni siquiera es conveniente hacer consultas populares, porque si son asuntos fundamentales o están impedidos por la Constitución, o la gente no entiende. Y si son banalidades, constituyen una trampa, porque se utiliza como mecanismo de propaganda la consulta popular. Ahora, Lolo, les voy a pedir que cierren los micrófonos para que no se oigan los ruidos que hay mientras está hablando la otra persona. Lolo, pero entonces, ¿cuál es la alternativa que le queda? Porque mira tú, lo que mencionas es exactamente, describes y haces una valoración de la realidad del Ecuador, de la clase dirigencial, de la clase política, y tú bien dices de dónde salen de los partidos políticos, pero hasta buscar una transformación de los partidos políticos que necesitarían realmente regenerarse, casi un resurgimiento, un renacer. ¿Qué hacemos con este momento? Porque estamos abocados en medio de toda la violencia, de todo el narco, que es una cosa mayor esa. ¿Cómo resolvemos los problemas? ¿Cuál es la alternativa, Lolo?
Bueno, mira, tenemos que reconocer que también hay limitación o incapacidad en el gobierno, porque siempre se dijo que con la Constitución vigente lo que teníamos era un hiperpresidencialismo. Y es verdad, de un hiperpresidencialismo para la cantidad de poder que tiene el presidente. Bueno, pero no está usando. El Ejecutivo tiene un ámbito gigantesco de acción, pero no está utilizando, porque también el equipo de gobierno, miren cómo se cambia. Hay 19 ministros, 19 funcionarios que han cambiado de un puesto al otro. Esto indica que no hay todavía la conformación de un equipo de gobierno sólido, con claridad, con objetivos, con estrategias, con tiempos para resolver los problemas. Y esto también aporta al desastre nacional, porque mire, ahí tenemos a la CONAIE pretendiendo gobernar el país sin haber ganado las elecciones, ni siquiera participado. Esto no es aceptable y ningún gobierno debe aceptar. Así es. Vemos que el gobierno no ha podido resolver esos problemas para los cuales sí tiene argumento y capacidad legal. Gracias, Lolo, y en verdad esa es la panorámica del Ecuador y ese es el escenario y es muy lamentable. Janet, antes de irnos al primer corte, yo sí quisiera una valoración tuya sobre lo que ocurrió el día jueves en la Asamblea Nacional. O sea, ya no es, creo que a veces nos faltan palabras para definir, pero lo que quisiera es que le cuentes a la gente qué es lo que se pretende ahí, por qué no se llegó a ratificar la decisión de que no hay la destitución de los funcionarios del Consejo de la Judicatura. ¿Qué está en juego en esa actitud, Janet? La mayoría de la Asamblea Nacional a la que pues públicamente se unió el nuevo presidente de la institución, Virgilio Saquicela, pues tiene un solo objetivo y es tomarse la justicia. Y a mí lo que me indigna, lo que me golpea es ya el descaro, ¿no? Tenemos un presidente de la Asamblea que juega a su favor. Es decir, es un árbitro que toma partido en el partido, que quiere meter los goles y que inclina la cancha a su favor. Entonces interpreta las leyes y los reglamentos como le da la gana, y tenemos lo que pasó este jueves, que fue indignante, ¿no? Verle decir que no se puede pasar a la reconsideración de la votación para el juicio político al Consejo de la Judicatura, y lo que hace es decir que los ponentes de esa propuesta no están. Y vemos horrendamente salir cómo sacan a Luis Almeida de la sala de sesiones, ¿no? Entonces, es ya un nivel de descaro, de inclinar la cancha en favor de sus intereses, que no hay más sino tomarse la justicia para revisar sentencias ya ejecutoriadas y también para poder truncar, voltear, parar otros procesos judiciales que están en camino, y también para a futuro usar o seguir usando la justicia como una herramienta de chantaje y de poder. Muchas gracias, Janet. Sí, realmente hay que remarcar esto porque el tema es muy delicado y a veces se le engaña a la sociedad con ciertas narrativas. Aquí hagamos una primera pausa. A la audiencia le invito a enviar sus comentarios a la cuenta de Twitter @TaliaFloresF y también al Facebook. Ya volvemos. Continuamos en Descifrando con Talía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con la periodista Janet Inostroza, directora del portal Visionarias, el ingeniero Lolo Echeverría, analista y articulista del comercio, y el doctor Carlos de Tomaso, profesor de Derecho Constitucional y articulista del Universo. Doctor Carlos de Tomaso, siguiendo lo que mencionaba Janet, lo de la asamblea el día jueves, es que no es posible realmente que se manipule tanto, interpretan las leyes como les da la gana y los reglamentos también, ¿no? Y no les importa rebasar toda la estructura legal del país. Eso de que abandonen la asamblea dos de los asambleístas que habían hecho el juicio político, la asambleísta Veloz y el asambleísta Almeida, sabiendo que hay cámaras que el país vio, creo que ya el cinismo queda poco, ¿no? ¿Cómo se puede realmente salir de esa situación? Y legalmente, ¿qué implica? Hay que esperar que vengan la reanudación de la asamblea después de la vacancia.
si no se produce en cambio en el Consejo de la Judicatura, ¿en qué quedan esos funcionarios, doctor de Tomaso? Pues como dice Janet, lo de la asamblea desde que sale el sol hasta que anochece es totalmente impresentable, pero no viene de ahora. Recordemos también que la señora Yori también actuaba como le daba la gana, sin sentido nacional, porque lo que a mí me indigna es que vemos además cómo pierden el tiempo en estos juegos políticos cuando nos están matando en las calles, cuando la policía necesita de mejores normas, cuando la seguridad necesita de mejores normas, cuando la salud necesita de mejores normas, y perdemos el sentido de lo que es y para qué sirve la asamblea en una sociedad. Entonces, el tema es, pues ya sobrepasa todo tipo. A mí no nos va a sorprender ver este tipo de acciones, como tampoco me sorprendía ver a la anterior presidenta que no convocaba, etcétera. ¿Y qué está por debajo de toda la agenda de todos ellos? Las normas. Las tienen en el tercer cajón, ¿no? Es una misión política ahí, con su propia agenda política, dependiendo de a dónde se apunta políticamente. Con relación a su pregunta, pues los miembros del Consejo de la Judicatura, que a propósito también hay que decir, la justicia tiene tremendos problemas y ese Consejo de la Judicatura tiene tremendas denuncias también. Ellos, por ahora, mientras no se ratifique la votación, ellos están en funciones. Recordemos que no se dio paso a su destitución, esa es la votación en firme que hasta este momento está, pero como queda pendiente una votación de rectificación, pues vamos a tener esta expectativa, manera de serie de suspenso, cuando les dé la gana a los asambleístas, al presidente y a todo el bloque de diputados hacer esa votación. Pero por ahora no significa que están suspendidos ni están sin funciones. Ellos tienen que seguir ejerciendo el cargo, cumpliendo sus funciones, ejerciendo pues la administración y la vigilancia de la función de administración de justicia en el país, pues esperaremos a ver cuándo se reanuda esta telenovela que se ha hecho bochornosa en la Asamblea Nacional, que incluso, como usted dice, se fueron de vacaciones. Así es, doctor de Tomaso. Lolo Echeverría, lo que ocurrió en Chile, por ejemplo, no es una manera de que el pueblo pueda discernir en las urnas si se le hace las preguntas adecuadas. Esperemos que no vayan a cometer los errores que se está anunciando, ¿no? Y que el doctor Carlos de Tomaso ha dicho, pues que tienen que diferenciar las que pueden hacerse consultando al país y las que no pueden sino hacerse una constituyente. Esa acción, esa actitud del pueblo de Chile también demostró en algo el pueblo ecuatoriano cuando el gobierno de Lenín Moreno consultó, fueron preguntas más concretas y el país sí supo discernir, ¿no? Sobre todo las preguntas que ameritaban después una sanción de por vida prácticamente a los que habían cometido peculado y habían sido sentenciados. ¿No se podría apelar en última instancia otra vez al pueblo para que sea él, como es la génesis de la democracia, y que a lo mejor discierna unas preguntas positivas? ¿Cómo ves tú? Porque realmente es desesperante. Cada institución que uno puede analizar, cada una tiene no solamente su complejidad, sino están realmente en una situación que no pueden seguir como están hasta ahora. Bueno, la democracia consiste, Talía, en esta capacidad del pueblo de censurar a sus gobernantes, a sus representantes, incluso de devolver las leyes, cualquiera que sean los legisladores, para que hagan bien hecho su trabajo, como pasó en Chile. Pasaron un año investigando y elaborando la Constitución y el pueblo les dijo, no nos interesa ese tipo de Constitución. Un 80% quería una nueva Constitución, pero no esa, porque los constituyentes creyeron que tenían carta blanca para poner tonterías en la Constitución, hicieron una parecida a la nuestra, repleta de ofertas absurdas, imposibles de cumplir, y el pueblo dijo no, pero esto es consecuencia también de un debate lógico, ordenado, razonable, para que el pueblo se informe de cuál es el contenido de las leyes. Respecto de nuestro caso, lo que tenemos es, con este nivel bajísimo de política, lo que tenemos es una lucha cínica, abierta, por asuntos hasta cierto punto
de interés exclusivo de los políticos y no del pueblo. ¿Quién controla el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Quién controla el Consejo de la Judicatura? ¿Quién controla? Las mayorías han cambiado en el Consejo de Participación Ciudadana. Y se supone que esos señores son representantes del pueblo, no del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni de la mayoría, ni de la minoría. Entonces, está todo tergiversado. Ahora, la consulta popular es un mecanismo para que el pueblo censure esa mala política. No se puede hacer consultas tampoco. Mire, se habla mucho al respecto del Consejo de Participación Ciudadana y la posibilidad de eliminar. No se puede porque constitucionalmente no se puede cambiar. Pero dicen entonces que le pueden restar facultades. Tampoco es viable, porque si le quitan la facultad de designar a los órganos de control, ¿quién asumiría esa facultad? Seguramente la Asamblea. Y si la Asamblea tuviera esa facultad, sería peor que ese Consejo de Participación Ciudadana, de manera que eso no sería una solución. Me parece una solución ilusoria. Hay cosas que se puede consultar a la gente y que constituyan un llamado de atención a los políticos y una censura a esta conducta de una política de baja calidad. Pero para ir al fondo de la solución, aunque nos tome tiempo, yo creo que lo que tenemos que hacer es recuperar los partidos políticos. Sin partidos no se puede hacer democracia. Todo depende de los partidos. Y hay cosas que hay que cambiar y que se pueden cambiar en consulta. Incluso hay leyes que existen y que no se cumplen. Pero, por ejemplo, nosotros estamos llenos de tránsfugas en la política. Yo creo que si un partido político presenta un candidato, es elegido, no puede cambiarse de partido. Si se cambia de partido, pierde la función para la cual fue elegido. Y no solamente eso, Lolo, sino que se les elige asambleístas y después abandonan la asamblea y se van de funcionarios y otros de candidatos. Entonces, así la democracia es como un juego. Creo que se cerró el micrófono. Janet, voy contigo mientras después desbloquea su teléfono, Lolo. Mira, el escenario es muy complicado. Decíamos que todas las instituciones tienen problemas, todas las instituciones, cada una de las instituciones que uno pueda analizar tienen realmente una complejidad enorme. ¿Cuál es el rol por ejemplo, de la comunicación en este momento para que el país haga una valoración más sensible y más seria de cómo están realmente las funciones del Estado? Porque con las redes sociales en este momento mucho se termina simplemente en un tweet que consigue que le pongan likes y simplemente ahí se puede no hacer la mejor valoración, pero sí también se contribuye a que no haya una seriedad, un análisis más sereno, por ejemplo, de hechos como los que sucedieron en la Asamblea, y de que cuando la consulta sea expuesta por el presidente se ciudadanice y no sea cooptada por los partidos políticos, Janet. Sí, el periodismo, como siempre, tiene un papel crucial en toda esta realidad, ¿no? Y en lograr que las personas reflexionen y de alguna manera también presionar a los políticos para que hagan lo que tienen que hacer de manera correcta. Yo creo que en ese sentido no podemos claudicar y me parece que sí se pueden lograr cosas importantes. Mira que hasta la semana anterior estábamos absolutamente convencidos de que iban a aprobar un juicio político al Consejo de la Judicatura e iban a terminar descabezando esa institución, no para mejorar la calidad de la justicia, no para corregir las falencias en el sistema judicial o en la institución como tal, llamada Consejo de la Judicatura, sino para poder colocar allí personas o representantes que puedan alinearse a los intereses de la nueva mayoría que se encargaría pues de colocar digamos alinearse o de hacer acuerdos con esta nueva directiva del Consejo de la Judicatura. Eso era lo que pensábamos que iba a pasar.
Y las denuncias, del alzar la voz, del abrir los micrófonos hacia las personas que dicen la verdad, que hacen análisis sesudos, que hacen análisis profundos de las intenciones, de los riesgos, las consecuencias de que eso suceda, pues de alguna manera pudo haber influido en que finalmente los votos en la Asamblea Nacional no se consigan para la destitución de la directiva en este momento del Consejo de la Judicatura. Es decir, aunque parece que no funciona, que no tiene sentido, el trabajo del periodismo es muy importante. Y pues sí, en las redes sociales hay un círculo pequeño que sigue las redes sociales y que genera opinión pública, que pues también pues sigue a aquellos periodistas y medios que pueden pues direccionar hacia unos análisis mucho más profundos e importantes, que les pueden dar más elementos para poder alimentar su opinión pública. Es decir, tenemos un papel primordial como siempre, no podemos claudicar, y pues en este sentido es lo que podemos hacer, y hacer un llamado. Ahora vienen las elecciones y el hecho de elegir malos funcionarios públicos, malos representantes, no es el único peligro. Ahora hay un peligro adicional, y es que el narcotráfico está poniendo candidatos. Entonces, y denunciar a los candidatos de los narcos es peligroso, es un riesgo para los periodistas y para quienes se atrevan a develar esas relaciones de ese pasado o ese presente, esos acuerdos recientes que se puedan tener, Janet, con los agentes del narcotráfico. Janet, ¿no? Tú trabajaste como periodista un buen tiempo, haciendo un gran trabajo, un gran papel en Colombia, en la televisión colombiana. ¿Cómo manejaron justo el tema de las campañas y el narcotráfico? Porque estoy hablando así de temas un poco de varias temáticas, no algo en concreto, porque quiero así como una pincelada, un escenario de lo que está pasando y también prevenir. ¿Cómo se logró blindar un poco, o es ya inmanejable cuando el narco penetra la política? Es difícil evitar la penetración del narcotráfico en la política, y eso vuelve sumamente peligroso ya a la actividad en sí. Es decir, próximamente, y eso quizá no nos damos cuenta del riesgo al que estamos expuestos, de que próximamente no solo hablaremos de las zapadas o las vivezas criollas que pueden hacer los políticos en la Asamblea Nacional o en las alcaldías o en las prefecturas. En un futuro estaremos hablando de las consecuencias de decisiones que puedan estar tomando estos representantes que llegan allí por elección popular, pero que si no siguen los lineamientos del narco, entonces la consecuencia es la muerte, la consecuencia es la violencia. Y eso no nos estamos dando cuenta el riesgo que estamos corriendo en este momento si no nos concientizamos, si no rectificamos actitudes, si no nos ponemos serios frente a los verdaderos problemas que está enfrentando ahorita el país y frente al riesgo que corremos de, sin saberlo, elegir ya no solamente corruptos, ya no solamente gente no preparada, sino narcotraficantes o representantes del narco. Gracias. Eso, pues hoy estamos contando zapadas y vivezas, en un futuro empezaremos a contar muertos, día tras día. Gracias, Janet, y en verdad eso es muy preocupante, porque hemos visto en qué ha parado eso en Colombia y en México sobre todo. Doctor Carlos de Tomasa, mire lo difícil que es tomar decisiones, será para un gobernante, ¿no? Y a la hora de hacer las preguntas de la consulta deben decir cómo solventamos eso. Y una de las preguntas que se sospecha, que se cree, también, y algo han mencionado desde el poder, es la extradición. ¿Esa pregunta respondida también va a tener alguna complejidad en la Corte Constitucional, o es el tema que va a anclar, digamos, la consulta para que tenga el respaldo de la ciudadanía, sabiendo que de por medio está la seguridad del país? Gracias. Varios temas ahí, Talía. Antes, a mí me encanta la labor de la prensa, de personas como Janet o usted, Talía. Es un aporte enorme. Hoy en día también tenemos una reportería ciudadana muy importante para las democracias. Yo escribí un artículo incluso de la obligación que tiene el Estado de proteger a los periodistas de sus funciones, dado el incremento de la violencia contra ellos, número uno. Número dos, respecto a su pregunta, pero por supuesto que hay un problema. La Constitución es la que establece la prohibición de extradición de todo ecuatoriano. Si usted quiere cambiar eso, no lo puede hacer vía consulta, sino que lo tiene que hacer vía reforma constitucional.
y es muy probable que incluso esa pregunta, ese cambio requiera incluso constituyente porque tiene restricción de derechos. Es por eso le digo que para mí primero se anunció y luego se estudió, porque de entrada, por ejemplo, yo tengo también alguna sospecha de que querían preguntar si quieren pasar de voto obligatorio a voto voluntario. Exactamente lo mismo, el voto obligatorio está en la Constitución. Si quieres cambiarlo, necesitas hacerlo vía reforma constitucional. Y es por eso pues que yo sospecho que por eso es la tardanza en presentar esto, es porque a medida que se fue aportando información por la academia, que nosotros también tenemos nuestro lugarcito, vamos a decirlo así, y hemos venido alertando de las cosas, se han ido dando cuenta que probablemente muchas de sus preguntas no tienen lugar por esa vía, ¿no? Y tendrá que el presidente de una vez decidir si va y afronta una constituyente o presenta un paquete de reformas, o pues presenta preguntas que no van a tener ninguna trascendencia frente a todos los problemas que estamos teniendo en la sociedad, como el del narcotráfico que ustedes han elevado, ¿no? Entonces, estamos en un escenario que, insisto, desde mi óptica, el escenario para cambiar todo lo que hemos hablado, inclusive la calidad de candidatos en los partidos políticos, la estructura del Estado, el Consejo de Participación, el Consejo de la Judicatura, todos esos cambios, el único aeropuerto de aterrizaje para hacerlo es una constituyente que redacte un nuevo capítulo de la estructura orgánica del país. Gracias, doctor Carlos de Tomaso. Aquí debo hacer una nueva pausa, recordándole a la audiencia que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM, en centroecuador.es, en Antena 1 y en YouTube. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Continuamos, están hoy en Descifrando el ingeniero Lolo Echeverría, analista y articulista, el doctor Carlos de Tomaso, profesor de Derecho Constitucional, y la periodista Janet Nostroza, directora del portal Visionarias. Lolo, yo quiero una pregunta, algo mencionó Janet, creo, sobre Issa, el presidente de la CONAIE. Cuando Leonidas Issa hace una declaración cuestionando la consulta popular y dice que más vale Lazo debería dedicarse a gobernar, dijo él, ¿no será que a lo mejor temen que en la consulta, si hay las preguntas adecuadas, el país vaya a responder favorablemente y ellos se queden sin discurso? Porque ya dice alguna gente, si es que a Issa le parece mal, es porque algo bueno debe tener la consulta. Disculpa que te pregunten en esos términos, pero la sabiduría popular a mí me importa mucho. Thalía, es evidente que a los pseudodemócratas les molesta la democracia verdadera. Una consulta es una expresión de la democracia real, verdadera. Y esto no les gusta porque entonces no pueden sobrepasar una censura popular. ¿Cómo puede ser aceptable que rechace una institución fundamental de la democracia? Simplemente porque mire lo que pasa al interior de la CONAIE. Ahí se habla de asambleas, pero todo es un criterio y la decisión de los líderes. Esa democracia no es la verdadera. Bueno, yo creo que la solución de los problemas son problemas de tal gravedad que requieren sí una reforma a la Constitución. Yo estoy de acuerdo en ello con Carlos. El problema es que si el gobierno no tiene respaldo popular, no tiene capital político, es muy difícil que arriesgue el ir a una asamblea. Esto exige la convocatoria de una constituyente y en una elección tiene muy pocas posibilidades de ganar. De manera que por eso yo creo que no han considerado siquiera la posibilidad de una constituyente. A mí me parece que lo que tenemos nosotros es un problema derivado de la irresponsabilidad de los políticos y de los partidos que no se hacen cargo de los daños que le están haciendo al Ecuador. Tampoco podemos nosotros apelar al buen juicio de los electores en la elección de los candidatos, porque los electores elegimos de los candidatos que nos presentan los partidos. Si nos presentan corruptos, será elegido un corrupto. Entonces,
el problema está en que los partidos tienen que hacerse responsables de los candidatos que nos presentan y hacerse responsables también de los errores y las trafalías que cometen sus afiliados o sus candidatos. Por eso es esencial hacer algunas reformas claves, no son muchas, pero son claves al Código de la Democracia para exigir que los partidos tengan afiliados de verdad, para exigir que los partidos se hagan responsables de los candidatos y que elijan internamente, que practiquen la democracia interna, incluso en la elección de sus candidatos, y que los candidatos que no quieren cumplir el mandato que recibieron, entonces pierdan la curul o la función que recibieron como mandato. ¿Cuál sería concretamente, perdona Lolo la interrupción, cuál sería concretamente la reforma que se plantearía? Porque sí se sabe que van a tomar alguna decisión, a hacer alguna pregunta sobre la reforma política. ¿Cuál sería en concreto? Porque dirá en este momento, claro, tenemos más de 270 entre movimientos y partidos políticos, y sí dicen pues que hacen democracia interna. Ya vemos en qué ha devenido la elección que han hecho para las autoridades seccionales que están en este momento ya inscribiéndose. ¿Cuál sería exactamente el cambio que tendría que hacerse en el Código de la Democracia? Bueno, se han planteado unas 10 reformas claves en el Código de la Democracia, pero planteemos la más fundamental. Un partido que no tiene afiliados no es un partido. Entonces, hay que exigir que tengan afiliados y que tengan respaldo popular. El Consejo Electoral ha pasado por alto las dos cosas. No es aceptable que los partidos nos propongan cualquier candidato, ni es aceptable que el Consejo Electoral califique a cualquier candidato. Ahí está la clave, en la calificación de los candidatos que se presentan a las elecciones, porque ahí está el filtro y no en el elector. Y bueno, las reformas claves son el hacer cumplir la obligación de tener afiliados, el tener una base de datos con los afiliados donde se registre las salidas y las entradas, que nadie pueda estar en dos partidos al mismo tiempo, porque sabemos que hay más afiliados que habitantes en el país. Esto es un absurdo, es una farsa. Gracias. Que nosotros estamos aceptando. Gracias, Lolo. Y se vuelve a la génesis del problema, ¿no? El padrón electoral ya tiene, creo que más de una década de conflictividad que no ha logrado solucionarse. Janet, hablando de los partidos políticos, ya sabemos la responsabilidad, o mejor dicho, la irresponsabilidad con la que han manejado, porque no tienen además sanciones, no están sujetos a un escrutinio severo que les castigue realmente en las urnas, pero ya sobrevenidos los hechos, prácticamente va a ser anunciada la consulta y el referendo en los próximos días. Otra vez, ¿qué tendrían que hacer los movimientos y los partidos políticos para que, o más bien dicho la ciudadanía, para que ellos no se apropien de la consulta, Janet? Porque no vamos a poder ir, como plantea el doctor de Tomás, a una constituyente, porque esa no creo que es la visión del gobernante, porque sabe que podría a lo mejor entregar otra constituyente, otro organismo con todas las decisiones que implica y el poder a la oposición. ¿Cómo hacemos para que la ciudadanía, que era la pregunta primigenia, se apropie de la consulta y por lo menos aquí se pueda responder con serenidad y hacer algún cambio o unos pocos cambios que le faciliten la gobernabilidad al que esté en el poder y también la vida de la gente? Bueno, mira, llegar a ese nivel de madurez política por parte de la población en tan corto tiempo, pues es complicado, es difícil, es la realidad. Y el otro día conocí y tuve la oportunidad de conocer a unos importantes, influyentes y muy conocidos asesores de comunicación política. Y yo les preguntaba, bueno, ¿cuáles son las claves que ustedes aplican para ganar una elección para la que son contratados sus servicios?
Y ellos me decían que para poder tomar cualquier decisión y definir cómo hacer una campaña política tenían que medir las emociones en las que se encuentra la población. La emoción en la que se encuentra la población. De acuerdo a la emoción en la que se encuentra la población, se hace una campaña electoral en donde se le dice a la población lo que quiere escuchar. Y eso es lo que inclina la votación hacia un candidato u otro candidato, independientemente de si es preparado, si es corrupto, si es honesto o lo que sea. Esa es la realidad y hay que ver la emoción, las emociones en las que está en este momento el pueblo ecuatoriano, totalmente decepcionado, totalmente desilusionado, indignado, es decir, todos los hados que le puedas agregar, y con esa emoción es con la que van a ir a las urnas a decidir sobre una consulta popular. Entonces yo no le tengo mucha fe ni le tengo mucha esperanza a lo que pueda suceder. Ahora, si es que en el camino sucede lo que sucedió en Chile, que es que quienes tenían esa responsabilidad de definir las preguntas, de definir en profundidad los cambios que hay que hacer y empiezan a hacer ridiculeces, payasadas o poner allí cosas absolutamente inaceptables, extremas, y que a viva luz la gente se dio cuenta que no le iba a servir para nada, pues esa negativa puede ser mucho más reflexionada, pero negativa al fin. ¿Sí? Es decir, yo no veo ahí que va a haber una salida, no va a haber, políticamente no va a tener ningún tipo de apoyo. Entonces, más bien el gobierno, que está realmente entre la espada y la pared, tiene muy poco espacio para gobernar, pero es ahí en donde tiene una salida, porque ya no podría decir ni siquiera si la muerte cruzada en este momento es una salida. Tiene que gobernar y tiene que hacer lo que pueda con las herramientas que están en ese hiperpresidencialismo. De algo tiene que servir. Sí, entonces que lo utilice y tome decisiones. Pero es que el hiperpresidencialismo para poder cambiar en algo la emoción de la gente. Sí, Janet, y los que han dicho eso, o sea, uno dice qué barbaridad, cómo puede ser eso, que por las emociones hagan, pero esa es una realidad global. Por eso que ahora el TikTok es la herramienta que más consumen los jóvenes y la que están apelando los políticos, porque se reduce a eso la política, ¿no? A un buen sketch, a un buen video. Desde la comunicación, y brevemente, Janet, ¿cómo valoras tú que la política esté en esa condición ahora? Bueno, yo no satanizaría las redes sociales. Yo creo que son nuevas herramientas para poder llegar a la población más joven. El TikTok, los jóvenes están en el TikTok, hay que aprender a usarlo. El problema es usarlo solamente para mentir más, ¿sí? Utilizarlo para poder llegar de una manera creativa, con propuestas, con ideas, que ayuden a cambiar la emoción de la gente, me parece totalmente legítimo. Y que para ello haya que ser algo informal y todo, no le veo nada de malo. El problema es que cualquiera que sea la herramienta, para lo único que está siendo utilizada o va a ser utilizada es para mentir, para ilusionar a la gente, para hacerle creer que están en la misma emoción y que van a ayudar a cambiar esa emoción, que van a ayudar a cambiar la realidad que están viviendo. Y eso es falso, por todo lo que ha dicho Lolo y ha dicho nuestro otro invitado, Carlos, que no hay conciencia sobre lo que hay que hacer. Los partidos no eligen a los candidatos que necesitamos, sino a los que están dispuestos a seguir en la línea de cumplir con sus intereses y sus intereses particulares y partidistas, ¿no? Gracias. Para que quienes están alineados al negocio de la política. Muchas gracias, Janet. Doctor Carlos de Tomaso, a usted, siendo constitucionalista, siendo experto, le voy a preguntar esto que es de la vida diaria y que además es una realidad. La gente no vota por lo que va a mejorar el país, por las condiciones que cree que van a dar, sino eso, por las emociones. Y además hay unas encuestas que hablan de que el desánimo del Ecuador realmente está en unas cifras muy graves. Para usted, que maneja eso, las leyes, ¿cómo interpreta que la elección no sea en base a lo que debe ser, ¿no? Lo que dice la legalidad y lo que dice el cambio que puede ser, sino simplemente a la emoción de la gente? ¿Cómo mide usted eso? Porque desde la comunicación, Janet dice, es legítimo y además es lo que hay en este momento. Creo que es muy complejo el tema, y yo podría poner, por ejemplo, el propio ejemplo de Chile. En Chile el 77% de los chilenos dijo quiere una nueva constitución, y luego el 62% de ese mismo pueblo dijo que no. Richard Albert, que es un constitucionalista de la Universidad de Austin, el otro día leí unas 3 lecciones de ese proceso de Chile, que es que la constitución no es una lista de deseos
que el ir demasiado lejos y demasiado rápido no es una hoja de ruta hacia el éxito, y que el pueblo sí quiere reformas responsables y equilibradas. A la larga hay ciertos momentos en donde yo considero que sí reacciona el pueblo, que se puede hacer un ejercicio o llevarlo a hacer un ejercicio de reflexión, como lo que pasó en Chile. Pero por otro lado también estoy de acuerdo con Janet que muchísimo de lo que es el ejercicio de la política hoy es de acuerdo a la emoción, al momento, a la comunicación específica que se dio. Pero nosotros en sí, nuestro papel en la sociedad es mirar los temas de fondo. Yo le planteaba y le decía, usted, creo que Lolo decía, el gobierno no se va a animar a una constituyente porque no tiene el sello de éxito, pero es que justamente es porque no lo han estudiado. Si usted se fija, Lolo, en el 444 le permite al presidente plantear una conformación de constituyente en la que él pudiera construir que unos miembros de la constituyente sean elegidos por voto popular y otros miembros sean elegidos por gremios, asociaciones, universidades, etcétera, garantizando una representatividad que no depende del voto popular. E incluso yo le digo, ¿qué va a ser más legítimo? ¿Los candidatos que pongan los partidos políticos con la irresponsabilidad que tienen? ¿O los candidatos que designen facultades de derecho, los medios de comunicación, los movimientos y pueblos indígenas, la asociación de trabajadores, etcétera? Es decir, creo que hay también mucho de no entender, no estudiar, no mirar que hay escenarios que parecen imposibles, pero para mí es completamente posible, y a lo mejor el que más a la mano lo tienen, pero no lo han explorado siquiera. Y eso es lo que intentamos alertar, ¿no es cierto? Es un escenario de la constituyente que deberían explorarlo. Tómense el tiempo, no importa que no cumplieron que el viernes, no, pero tómense el tiempo, porque ahí puede haber una salida para hacer las reformas que necesitamos hacer. Pero ¿usted cree, doctor, que solamente es cuestión de que no han observado eso, no han escuchado? Porque si tienen esa posibilidad, además, dada desde la Constitución, resultaría más vale una vía más rápida, ¿no? Cuando alguien diría que toca a los, como habían antaño los senadores funcionales, que sean ahora representantes de organizaciones. El ejercicio del poder, Talía, requiere valentía. Yo entre hacer una consulta intrascendente, porque no va a poder modificar nada, a intentar hacer un cambio, de romper los candados de Montecristi, de liberar al país de todas estas estructuras hiperpresidencialistas, partidistas que se crearon, pues yo prefiero esa persona, ese líder valiente que lo intenta, a lo mejor no lo logra, ¿no? Pero que intentó salir de este embrollo en el que estamos, sumergidos además con un ataque de violencia al país. Incluso, por ejemplo, hay una modificación importantísima, hablando del tema narcotráfico, que es el nuevo rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna del país. Ese nuevo rol es un cambio constitucional. Por eso les digo, yo no creo que incluso comunicacionalmente hay temas que ¿quién va a estar en contra de que las Fuerzas Armadas, en vez de estar en los cuarteles, salgan a ayudar a la seguridad interna? Es decir, hay temas que pueden colocar a esa figura, a esa opción de la constituyente como una opción ganadora, ¿no? Pero es cuestión de trabajarla. Gracias, doctor. Lolo, no quiero dejarte que no le respondas al doctor que mencionó del tema de la constituyente, pero tengo solamente un minuto. Respóndele al doctor Carlos de Tomaso, Lolo. Sí, creo que la etapa o el tiempo del valor de la valentía ya se pasó, se le pasó al gobierno. Creo que sí es verdad que hay otras opciones que podrían ser interesantes, como esto de estos constitucionalistas funcionales. No sé si legalmente sea totalmente sustentado, yo le creo cuando dice que eso es factible. También hay otras opciones, por ejemplo, se ha planteado la posibilidad de someter a consulta una nueva constitución como la de la constitución del 98 y elegir entre las dos constituciones, que no es una reforma, sino elegir entre dos constituciones. Hay quienes sostienen que eso es viable. En todo caso, es un debate muy interesante y mucho mejor que las banalidades que discuten los políticos, Talía.
Muchas gracias, Lolo, y yo les agradezco por la deriva que tuvo el programa. Yo siempre digo, hacen ustedes, que hemos hablado diferentes temas, pero todos de absoluta importancia, porque eso hay que analizarle cuáles son las condiciones en las que va a ir el país a una consulta popular. ¿A quién le ha ido bien y a quién le ha ido mal en esta semana? Descifrando con Thalía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién le ha ido mal esta semana, Janely Nostroza? Le ha ido mal al pueblo ecuatoriano, que tiene que seguir aguantando estos políticos que solo piensan en sus propios intereses. Gracias. Lolo Echeverría, ¿a quién le ha ido mal? Le ha ido mal a Virgilio Saquicela porque el jueves pasado dejó en evidencia que el rey está desnudo. Gracias. Carlos de Tomaso, ¿a quién le ha ido mal esta semana? Le ha ido mal al corazón de los ecuatorianos al enterarnos que han muerto niños con cáncer por falta de medicina y atención en la salud. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, Janely Nostroza, ¿a quién le ha ido bien? Le ha ido bien al Cine Nacional, que presenta 2 buenas películas que se las recomiendo. Contigo voy, El Rezador. Gracias. Lolo Echeverría, ¿a quién le ha ido bien esta semana? Le ha ido bien a Carlos III, quien finalmente llegó a ser rey en una etapa en que ningún rey es popular. Gracias. Carlos de Tomaso, ¿a quién le ha ido bien esta semana? Le ha ido bien a Independiente del Valle, que ha clasificado a la final de la Copa Sudamericana, y me ha ido bien a mí, que he tenido el gusto de estar con ustedes en este panel. Gracias a los panelistas que han estado hoy con nosotros en este programa de Descifrando, y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta de Twitter @ThalíaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Thalía Flores. Les esperamos el próximo sábado desde las 8 de la mañana y los domingos su reprise desde las 7 de la mañana.